¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia realmente condena la cremación? Este controvertido tema ha provocado acalorados debates entre los cristianos de todo el mundo. Si bien muchos todavía ven el entierro como la única ruta aceptable, otros se preguntan si la cremación sería una alternativa viable e incluso más moderna. Después de todo, con el avance de la ciencia y el cambio de costumbres, ¿cómo luce nuestra fe frente a esta práctica? ¿Estamos, sin darnos cuenta, desobedeciendo a Dios al optar por la cremación? ¿O nos encierra la Biblia revelaciones sorprendentes sobre lo que realmente importa después de la muerte? Lo que pocos saben es que, en las Escrituras, el misterio de la cremación no está tan claro como imaginamos. No existen prohibiciones explícitas, pero la tradición cristiana, a lo largo de los siglos, se ha mantenido firme en materia de entierro. Esto, sin embargo, no significa que sea el único camino para quienes quieren vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Nos aferramos a las tradiciones humanas o, de hecho, entendemos lo que Dios nos revela sobre la vida y la muerte? Si buscas una respuesta directa, este video puede cambiar tu visión de forma rápida y reveladora. Muchos creen que la cremación puede interferir con la promesa de la resurrección, pero ¿tiene esto sentido a la luz del poder ilimitado de Dios? Quizás lo que descubra aquí arroje nueva luz sobre esta práctica y le ofrezca una recompensa inesperada. Tranquilidad al tomar una decisión tan personal y espiritual. Si tiene curiosidad por comprender lo que realmente dice la Biblia sobre la cremación y cómo encaja en el gran plan de Dios, quédese con nosotros. Este es un tema que merece ser explorado en profundidad y la respuesta puede ser diferente de lo que imagina. Cuando se habla de cremación y entierro, dos prácticas distintas de tratar el cuerpo después de la muerte, muchas personas se preguntan qué camino tomar. La cremación, en los últimos años, ha ganado popularidad. Se estima que, en los próximos 10 años, alrededor del 70% de las personas optarán por esta práctica. Pero, ¿qué ha llevado a tantas personas a tomar esta decisión? Para algunos, existe una percepción de practicidad, mientras que otros creen que es una forma más rápida y eficiente de afrontar las pérdidas. También existe una creciente preocupación por el espacio limitado en los cementerios. El escenario está cambiando, y con ello surge la pregunta: ¿deberían los cristianos considerar la cremación como una opción válida? No hay duda de que la cremación tiene sus ventajas prácticas. Es una opción que ocupa menos espacio y, en muchos casos, tiene un coste económico menor que el entierro tradicional. Sin embargo, la cuestión va mucho más allá de lo práctico. Cuando se trata de tomar decisiones sobre la vida y la muerte, a menudo se recurre a las revelaciones de la Biblia para ofrecer orientación. El misterio de cómo debemos tratar el cuerpo después de la muerte es una cuestión antigua que desafía la fe y las creencias. Para los cristianos, comprender lo que dice la Biblia, o quizás lo que no dice explícitamente, sobre la cremación puede ser clave para esta elección. Muchos creen que la cremación puede verse como algo moderno, tal vez incluso en desacuerdo con las tradiciones cristianas que siempre han favorecido el entierro. El caso es que, a lo largo de la historia, el entierro ha sido el método más común entre los cristianos. La pregunta, entonces, es si existe una razón bíblica para mantener este estándar. La Biblia es conocida por su naturaleza misteriosa, que ofrece revelaciones que muchas veces solo entienden quienes se dedican a estudiarla en profundidad. Algunos pueden preguntarse, ¿estos misterios esconden alguna prohibición de cremación? Sin embargo, como mentor, vale la pena considerar que aquí lo más importante es la reflexión personal. Cada individuo tiene un camino de fe y estas preguntas deben ser respondidas en el corazón de cada persona. La práctica de la cremación no necesita verse simplemente como una opción práctica o respetuosa con el medio ambiente. Puede ser una forma de honrar las tradiciones familiares, los valores religiosos e incluso conseguir que el duelo se viva de una manera más personal. Cada decisión tiene su peso y comprender lo que está en juego puede traer paz. Además, es interesante observar cómo las cuestiones ambientales han influido en las decisiones de muchos cristianos. Después de todo, los cementerios tienen un espacio limitado y el impacto ecológico de las prácticas funerarias tradicionales puede ser significativo. La cremación, por otro lado, a menudo se considera una solución más ecológica, algo que puede resonar entre quienes están más preocupados por el cuidado de la tierra. Sin embargo, incluso este argumento necesita ser analizado desde la perspectiva de una conciencia cristiana bien formada. ¿Cómo nos enseña la Biblia a cuidar nuestros cuerpos y la creación? Cualquiera que sea la elección, la decisión entre la cremación y el entierro plantea muchas preguntas profundas sobre la fe, la tradición e incluso la ciencia. Mientras que algunos prefieren mantener el cuerpo intacto por respeto a sus creencias sobre la resurrección, otros ven la cremación como una forma más práctica de afrontar la muerte. La decisión es personal y cada camino tiene sus propias revelaciones y misterios a considerar. Y hablando de misterios, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre esta práctica? Esto es algo que exploraremos más a fondo. La cremación es un proceso que, en esencia, convierte el cuerpo en cenizas mediante calor extremo.
Parece una idea sencilla, pero hay algo profundo en esta transformación. Cuando pensamos en regresar al polvo, como se describe en Génesis 3:19, nos damos cuenta de que esta práctica está en línea con un antiguo concepto bíblico. El ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, parece culminar con este regreso a la tierra. Para muchos, la cremación es una forma de cerrar este ciclo de forma práctica y simbólica. El intenso calor, que alcanza temperaturas altísimas, se encarga de reducir el cuerpo a minúsculas partículas, dejando solo cenizas que pueden ser almacenadas o esparcidas, según la elección de cada familia. Cuando miramos la Biblia, notamos que no detalla exactamente qué debemos hacer con nuestros cuerpos después de la muerte. Sin embargo, el concepto de regresar al polvo es una metáfora poderosa que resuena con la cremación. Esta práctica, para muchos, parece ser una versión moderna de lo que siempre se predijo, el cuerpo desintegrándose y volviendo a su origen. Es interesante cómo la cremación se conecta con esta idea de una manera tan literal. A veces las cenizas se consideran un símbolo de humildad y un recordatorio de la fragilidad humana. Por lo tanto, algunos encuentran consuelo al saber que sus cuerpos no ocuparán espacio físico, sino que regresarán al ciclo natural de la creación. Además de su aspecto práctico, la cremación también conlleva un fuerte simbolismo espiritual. Muchos cristianos, al considerar esta opción, se preguntan cómo se alinea con sus creencias. La Biblia, con sus misterios y revelaciones, no ofrece una respuesta directa sobre qué hacer con nuestros cuerpos después de la muerte, lo que deja lugar a la interpretación. Si bien el entierro es una práctica más tradicional, la cremación ha cobrado impulso al ser más eficiente en términos de tiempo y espacio. Pero, ¿se ve esta eficiencia como algo positivo o negativo a la luz de las Escrituras? Esta es una cuestión que pueden discutir en profundidad quienes buscan conciliar fe y práctica. Sin embargo, además del contexto espiritual, también hay un impacto emocional. Para algunos, ocuparse de las cenizas de un ser querido puede ser más fácil que visitar una tumba. La cremación permite a las familias decidir cómo mantener vivo el recuerdo. Algunos optan por esparcir las cenizas en lugares significativos, mientras que otros las guardan en urnas. Esta flexibilidad puede brindar consuelo a quienes desean honrar a sus seres queridos de una manera personal y única. Después de todo, la Biblia también habla de consuelo y consuelo para quienes sufren, y muchas familias encuentran paz al saber que el proceso de cremación ofrece esta personalización. En cuanto a logística, la cremación también destaca por ser una opción más práctica. Imaginemos una familia que, por cualquier motivo, no puede mantener una tumba o desea esparcir las cenizas en un lugar especial, quizás un lugar lleno de significado emocional. En estos casos, la cremación ofrece una forma flexible y práctica de honrar la memoria del difunto. Para muchos, esta elección facilita el proceso de duelo y permite a los familiares rendir homenaje de una manera más íntima. Este proceso, tanto físico como espiritual, conecta con las revelaciones bíblicas de una manera que cada uno puede interpretar a su manera. Lo más sorprendente de este proceso es cómo nos lleva a reflexionar sobre el ciclo de la vida y la muerte. En última instancia, la cremación nos recuerda nuestra finitud. Es el regreso al polvo, como se describe en las Escrituras, algo que todo el mundo, cristiano o no, debe afrontar en algún momento. Pero la pregunta que aún flota en el aire es, ¿cómo afecta esto nuestra comprensión de la vida eterna y la resurrección? Este misterio aún no está del todo resuelto, y sobre eso comenzaremos a reflexionar en el siguiente punto. Cuando profundizamos en la visión bíblica de la cremación, nos damos cuenta de que las Escrituras no mencionan directamente esta práctica. Aunque el entierro fue el método tradicionalmente elegido por los personajes bíblicos, la cremación en sí no está condenada. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios, en su sabiduría, permitió que ciertas cuestiones permanecieran abiertas a la interpretación. La Biblia es, sin duda, un libro lleno de misterios y revelaciones y, en este caso, deja espacio para que cada uno haga su propia elección basándose en su fe y entendimiento personal. Un ejemplo que aparece con frecuencia en las discusiones sobre la cremación es el del rey Saúl. Después de su muerte, los hombres de Jabes Galaad recuperaron su cuerpo y lo quemaron, como se relata en 1 Samuel 31. Esto nos muestra que, en ciertos momentos, el uso del fuego como parte de los rituales de muerte no era infrecuente. Sin embargo, no encontramos una condena explícita de esta práctica en ninguna parte de las Escrituras. Esto abre la puerta al cuestionamiento. ¿Es la cremación simplemente una variación cultural de la forma en que cuidamos a nuestros muertos, sin mayores implicaciones espirituales? Otro punto interesante es que la Biblia habla repetidamente del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. Muchos cristianos creen que, por esta razón, el cuerpo debe ser tratado con respeto incluso después de la muerte. Sin embargo, esto no significa que el entierro sea la única forma de mostrar este respeto. Cuando dirigimos nuestra atención al concepto de volver al polvo, como se menciona en Génesis 3:19, nos damos cuenta de que la cremación es simplemente una forma más rápida de cumplir este destino inevitable. Después de todo,
Si el cuerpo algún día se desintegra de alguna manera, ya sea en la tierra o a través del fuego, ¿la cremación compromete este ciclo? La falta de una prohibición directa de la cremación en las Escrituras puede verse como una licencia para que los cristianos tomen sus propias decisiones, teniendo en cuenta sus valores y circunstancias. Hay una libertad que Dios nos concede en asuntos como este, permitiendo que nuestra fe sea la verdadera guía. Este es un punto crucial, ya que cada elección que hacemos con respecto al cuerpo después de la muerte es, en el fondo, una expresión de nuestra creencia en lo sagrado. Ya sea mediante entierro o cremación, lo importante es que esta decisión se tome con reverencia y reflexión. Al mismo tiempo, hay quienes sostienen que el ejemplo de Jesús, que fue sepultado después de su muerte, sirve como modelo a seguir. Sin embargo, es importante recordar que los tiempos y las culturas cambian, y que las prácticas que eran comunes en la época de Jesús no necesariamente necesitan replicarse literalmente. La Biblia, con sus muchos misterios, nos invita a discernir el espíritu del mensaje, no solo las palabras en su forma literal. Es este discernimiento el que puede guiarnos en asuntos como la cremación. La visión bíblica, por tanto, no condena la cremación, pero tampoco la promueve activamente. Esto deja a los cristianos con la tarea de buscar sus propias respuestas. La elección entre la cremación y el entierro se convierte así en una decisión profundamente personal, que cada persona debe tomar a la luz de su fe y sus convicciones. ¿Pero qué pasa con la resurrección de los muertos? Esta es una pregunta que surge a menudo cuando hablamos de cremación, y es a ella a la que centraremos nuestra atención en el siguiente punto. Una de las mayores preocupaciones que tienen muchos cristianos cuando consideran la cremación es la resurrección del cuerpo. La pregunta que flota en el aire es: ¿la cremación comprometería la capacidad de Dios de restaurar el cuerpo en el día del juicio? Esta es una pregunta comprensible. Después de todo, la creencia en la resurrección física es fundamental para la fe cristiana. Sin embargo, es esencial recordar que el poder de Dios no se limita a la forma en que se dispuso de nuestros cuerpos después de la muerte. Él, que creó a la humanidad del polvo, ciertamente tiene el poder de restaurar los cuerpos de sus fieles, independientemente del trato que hayan recibido tras su fallecimiento. Cuando observamos la historia de la creación, vemos que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y del polvo es de donde regresaremos, según Génesis 3:19. La cremación, al reducir el cuerpo a cenizas, no cambia este ciclo natural de vida y muerte. Para Dios, el acto de resucitar un cuerpo cremado no sería más difícil que resucitar un cuerpo enterrado que se ha desintegrado con el paso de los años. La creencia en el poder divino es lo que debe guiar esta reflexión, y no las limitaciones físicas que nuestro cuerpo pueda enfrentar después de la muerte. Después de todo, el poder de Dios trasciende el entendimiento humano y todas las limitaciones materiales. Es interesante darse cuenta de que, a lo largo de la historia, muchos cuerpos han sido destruidos por catástrofes, guerras, incendios y, sin embargo, la promesa de la resurrección permanece. Esto nos devuelve al misterio de la fe, que supera la lógica terrena. Dios, en su sabiduría y omnipotencia, no se vería obstaculizado por los métodos humanos de disposición corporal. Por lo tanto, no es la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte lo que definirá nuestra resurrección, sino más bien nuestra fe y obediencia a las enseñanzas de Cristo. La Biblia ofrece revelaciones que nos alientan a confiar en el plan divino, incluso cuando ciertos detalles permanecen envueltos en un velo de misterio. Para aquellos que están preocupados por la idea de la cremación y cómo podría afectar el proceso de duelo, vale la pena reflexionar sobre lo que realmente significa la resurrección. No se trata de preservar el cuerpo físico en su estado actual, sino de la transformación que se produce cuando Dios recrea, a partir del polvo, una nueva forma gloriosa. Esta perspectiva brinda un profundo consuelo, ya sea que el cuerpo haya sido cremado, enterrado o completamente desintegrado a lo largo de los siglos, Dios tiene el poder de recrearlo. Por tanto, la decisión sobre la cremación o el entierro no debe guiarse por el miedo, sino por la confianza en el poder divino. Por supuesto, existe una fuerte conexión emocional que muchos tienen con los cuerpos físicos de sus seres queridos. Este cuerpo era contenedor de vida, de abrazos, de sonrisas, y es natural que la idea de destruirlo mediante la cremación pueda generar cierto malestar. Sin embargo, recordando que el cuerpo es solo una parte temporal de nuestra existencia, podemos aliviar esta preocupación. El alma, eterna e inmortal, es lo que realmente importa en el contexto cristiano. Y la promesa de la resurrección nos asegura que, independientemente de cómo se traten los cuerpos, Dios nos restaurará a nuestra plena gloria al final de los tiempos. Por lo tanto, al pensar en la cremación, el foco debe estar en la fe que tenemos en la resurrección y no en las limitaciones del mundo físico. La duda de que la cremación comprometa la resurrección nos lleva a reflexionar profundamente sobre el verdadero poder de Dios. Y con eso, llegamos a otra pregunta crucial. ¿Cómo afecta la decisión entre la cremación y el entierro a quienes quedan? Después de todo, el duelo es un viaje personal y depende de cada persona decidir qué es lo mejor para sí mismo y su familia.
Discutiremos más sobre esto en el siguiente punto. Al considerar la cremación, muchos cristianos se enfrentan a una pregunta delicada. ¿Cómo afectará esta elección a sus seres queridos? El proceso de duelo es profundamente personal y la forma en que abordamos el cuerpo de un ser querido puede influir en cómo se experimenta ese duelo. Algunas personas se sienten más cómodas con el hecho de que el entierro tenga un lugar físico para visitar, reflexionar y rendir homenaje. Otros, sin embargo, encuentran que la cremación ofrece mayor libertad, permitiendo que las cenizas se guarden en casa o se esparzan en un lugar significativo. La Biblia, con sus revelaciones y misterios, no nos da una respuesta directa, dejando esta decisión en nuestras manos y en el consuelo de nuestra fe. Las decisiones que tomamos después de la muerte de un ser querido suelen reflejar nuestras creencias y valores más profundos. Para algunos, la cremación puede parecer un proceso despersonalizado, mientras que para otros es una forma más natural e incluso más económica de afrontar la muerte. Además, la cremación puede ofrecer una solución práctica para familias que viven lejos o que prefieren no hacer frente a los costes de mantenimiento de una tumba a lo largo de los años. La pregunta, al final, es qué trae paz a quienes se quedan. Después de todo, el duelo es un viaje, y cada persona y familia debe encontrar una manera que les permita honrar la memoria del difunto de una manera significativa. Otro aspecto a considerar es el impacto ambiental. En un mundo donde la sostenibilidad se ha vuelto cada vez más importante, muchas personas eligen la cremación como una alternativa respetuosa con el medio ambiente al entierro tradicional. Los cementerios, especialmente en las zonas urbanas, están cada vez más abarrotados, y el impacto ambiental de los entierros, con el uso de productos químicos y tierra, ha sido motivo de preocupación. La cremación, aunque también tiene sus repercusiones, es vista por muchos como una elección más consciente en este sentido. Sin embargo, es crucial reflexionar. ¿Hasta qué punto deberíamos permitir que las preocupaciones ambientales influyan en nuestras prácticas funerarias? También está el aspecto emocional. Para algunas familias, la cremación puede proporcionar un tipo diferente de cierre. Guardar las cenizas o esparcirlas en un lugar especial puede brindar consuelo y simboliza una conexión continua con el difunto. Un ejemplo práctico sería optar por esparcir las cenizas en un lugar que al ser querido le encantaba visitar en vida, como un jardín o junto a un lago. Este acto puede transformar un momento de tristeza en un homenaje personal y significativo, algo que se puede hacer de forma íntima y según los deseos del difunto o de la familia. Esta flexibilidad es algo que, finalmente, a la hora de decidir entre la cremación y el entierro, lo más importante es reflexionar sobre cómo esta elección afecta tanto al difunto como a los que quedan. El duelo es una experiencia profundamente personal y lo que funciona para una familia puede no serlo para otra. La Biblia, con sus misterios y revelaciones, nos ofrece sabiduría, pero también nos da libertad de elección. Y con eso, la pregunta que surge es, ¿cuándo tomamos esta decisión, estamos en paz con lo que elegimos? En el siguiente punto, exploraremos con más profundidad el impacto emocional y espiritual de estas elecciones. Al llegar al final de este viaje sobre la cremación y el entierro, es necesaria una reflexión. ¿Cuál es el impacto emocional y espiritual de estas elecciones en la vida de quienes quedan? Para muchos, la forma en que tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos tiene profundas implicaciones en nuestra capacidad para afrontar el duelo. La cremación, al ser una opción más reciente para algunos, puede generar dudas y malestar, especialmente entre quienes están acostumbrados al entierro tradicional. Sin embargo, la Biblia nos ofrece consuelo en sus revelaciones, asegurándonos que independientemente de cómo estén dispuestos nuestros cuerpos, el plan de Dios permanece inquebrantable. La decisión, por tanto, es personal y debe tomarse en función de lo que trae paz al corazón. La elección entre la cremación y el entierro puede ser, en última instancia, una cuestión de preferencia familiar y de cómo esa decisión afectará el proceso de duelo. La cremación, por su naturaleza, puede ofrecer una forma más inmediata de finalizar el ciclo de vida. Las cenizas, que pueden conservarse o esparcirse, ofrecen una flexibilidad que el entierro no siempre permite. Para algunas familias, esta flexibilidad es un regalo que les permite experimentar el duelo de una manera más íntima y personal. Cada decisión es única y debe ser respetada, teniendo en cuenta las creencias, valores y circunstancias individuales de cada familia. También está el impacto práctico de estas decisiones. El entierro tradicional, que se considera estándar en muchas culturas, puede no ser la opción más viable en términos de espacio o finanzas. Con los cementerios cada vez más llenos y el costo de los entierros tradicionales aumentando, muchas familias están optando por la cremación como una alternativa más práctica y económica. Sin embargo, esta elección no debe basarse únicamente en factores logísticos, sino también teniendo en cuenta las emociones y valores involucrados. La cremación, aunque práctica, todavía puede estar rodeada de sentimientos de pérdida, y cada familia debe estar preparada para afrontar estos aspectos emocionales. Finalmente, está la cuestión del legado espiritual.
Para muchos, la decisión sobre la cremación o el entierro es una forma de expresar su fe y sus valores. Algunos creen que el entierro es una forma más tradicional de honrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, mientras que otros ven la cremación como una forma moderna de alinearse con el ciclo natural de la vida. En última instancia, la elección entre cremación y entierro debe reflejar no solo una consideración práctica, sino también una profunda reflexión espiritual. Lo importante es que, independientemente de la elección, se haga con respeto, amor y fe en el plan mayor de Dios. Con esto concluimos nuestra reflexión sobre las consideraciones prácticas, emocionales y espirituales de la cremación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo impactan estas decisiones nuestra comprensión de la vida después de la muerte y la promesa de la resurrección? La respuesta a esta pregunta es algo que cada persona debe buscar en su camino de fe y comprensión de las Escrituras. Ahora que ha profundizado en estas profundas reflexiones sobre la cremación y el entierro, es hora de pensar, ¿cómo impactan estas decisiones en su vida y su fe? Después de todo, lo que más importa no es lo que hacemos con nuestros cuerpos después de la muerte, sino cómo vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente está en juego aquí? La decisión sobre la cremación o el entierro es solo la superficie de una cuestión mucho más amplia. La confianza en el plan de Dios, que trasciende lo que vemos y entendemos en este mundo. Entonces, ¿cómo vas a reflexionar sobre todo esto que has aprendido? ¿Estás listo para afrontar estas decisiones con fe y claridad, sabiendo que Dios tiene el poder de restaurar el cuerpo sin importar cómo haya sido tratado? Es más, ¿cómo cambia esto tu visión del duelo y el legado que quieres dejar a tus seres queridos? Piensa con cuidado. Su elección puede ser más que una simple cuestión práctica. Puede reflejar su confianza en el plan divino. Si este contenido le resultó valioso, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones. De esta manera, siempre estarás aprendiendo y reflexionando sobre temas esenciales para tu vida espiritual. Y no lo olvides, cada video trae una nueva revelación, un nuevo misterio por resolver. Después de todo, la Biblia todavía tiene mucho que enseñarnos sobre lo que realmente importa en el camino de la fe. ¿Qué tal continuar juntos este viaje de aprendizaje? Regístrate ahora y no te pierdas nada.